Cuando comenzó la unidad de aprendizaje de biología celular y tisular, no teníamos idea de que sería necesario cambiar la manera en que interactuamos. ¿Cómo saberlo? Esta generación, tu generación, tuvo que adaptarse al cambio en la enseñanza-aprendizaje de la biología celular y tisular, un cambio considerado para ser parte de la formación de médico cirujano y partero, aunque originalmente no formaba parte de esta unidad de aprendizaje. ¿Por qué te estoy contando esto? Si bien la meta principal de esta presentación es explicar los capítulos de ojo y oído, aprovecho para decirte que estás por terminar esta unidad de aprendizaje, superando la adversidad que fue la razón de hacer este cambio, por lo que es importante hacerte un reconocimiento por haber llegado hasta este punto y recordarte que tienes la capacidad de seguir avanzando en tu formación. Comenzaremos por revisar el tema de ojo. Al final del capítulo de ojo serás capaz de analizar su morfología y función a través de la interpretación de imágenes histológicas para relacionarlas con las alteraciones que se presentan en las enfermedades más comunes. El contenido temático de este capítulo es generalidades del ojo, la estructura general del ojo, la estructura microscópica y las correlaciones de la estructura tisular y función del ojo con las alteraciones más comunes. En cuanto a las generalidades, empezaremos diciendo que el sistema nervioso central obtiene información del exterior del cuerpo por medio de receptores sensoriales para su procesamiento y análisis. En capítulos previos ya se habló de receptores sensoriales como son los mecanorreceptores del sentido del tacto en la piel, los receptores del sentido del gusto en los corpúsculos gustativos y los receptores del sentido del olfato en el epitelio olfatorio en el sistema respiratorio. Ahora hablaremos de los ojos, que son órganos sensoriales que contienen un sistema de lentes para permitir el paso de la radiación electromagnética y enfocar la porción visible o luz en la retina, en donde se encuentran células sensibles a esta luz, las células fotorreceptoras, que generan impulsos eléctricos los cuales serán conducidos por nervios desde la retina hacia la corteza visual del cerebro. Esta capacidad del ojo de recibir un estímulo lumínico y transmitirlo para su procesamiento e interpretación en la corteza cerebral para generar una representación de la posición, forma, tamaño, brillo y usualmente color de objetos en el espacio, es lo que conocemos como sentido de la vista o visión. Ahora hablemos de generalidades de la estructura del ojo. El ojo se encuentra en pares dentro de una cavidad ósea, la órbita ocular, y está compuesto por el globo ocular, el nervio óptico, por el cual se comunica con el cerebro, y por las siguientes estructuras accesorias: cejas, párpado superior y párpado inferior, y el aparato lagrimal compuesto por la glándula lagrimal y las estructuras de drenaje. Las otras estructuras accesorias son músculos extrínsecos, tanto los oblicuos como los rectos, y el tejido adiposo que envuelve al globo ocular en la órbita. En la siguiente imagen se muestran componentes del ojo que pueden observarse fácilmente: el iris, la pupila, la esclerótica y la conjuntiva, que se describirán más adelante. Vamos a continuar revisando la estructura del globo ocular utilizando el siguiente esquema para mencionar los componentes de su pared. Lo primero que se debe tener claro es la orientación de las estructuras en el globo ocular. La parte anterior es donde se encuentra la córnea y la parte posterior es hacia donde se ubica el nervio óptico. Esta relación antero-posterior permite ubicar el resto de las estructuras del globo ocular. No se debe perder de vista que, aunque las fotomicrografías de preparaciones histológicas que se expondrán más adelante siguen un plano de corte a lo largo del globo ocular o plano longitudinal, las estructuras que forman el globo ocular se encuentran en forma concéntrica. También tener en cuenta que el uso de los términos interno y externo se referirá a la relación de las estructuras hacia el centro y hacia la superficie respectivamente. Ahora revisemos la composición de la pared del globo ocular, la cual está formada por 3 capas o túnicas. La túnica externa es la túnica fibrosa, compuesta por una porción transparente, la córnea, en la parte anterior, y por una porción blanca opaca
esclera o esclerótica que recubre el resto del globo ocular, excepto donde se encuentra el nervio óptico. La túnica intermedia o túnica vascular consiste del iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La túnica neural o retina es la porción interna de la pared del globo ocular y consiste en un epitelio pigmentario externo, la retina nerviosa fotosensible hasta su límite en la ora serrata y la porción no fotosensible formada por el epitelio que recubre el cuerpo ciliar y el iris. La retina se continúa con el sistema nervioso central a través del nervio óptico. Continuando con este otro esquema, ahora vamos a revisar los espacios o compartimentos intraoculares delimitados por las túnicas y además una estructura que no pertenece a ninguna de estas, el cristalino. Estos compartimentos o cámaras son los siguientes: la cámara anterior, que es el espacio entre la córnea y el iris; la cámara posterior, que es el espacio entre la parte posterior del iris y la parte anterior del cristalino. En estas dos cámaras existe un líquido continuo y de constante producción, el humor acuoso. La tercera cámara es la cámara vítrea, que es el espacio entre la parte posterior del cristalino y la retina nerviosa. Y está ocupada por una sustancia con consistencia de gel, el cuerpo vítreo. La parte líquida del cuerpo vítreo es lo que se conoce como humor vítreo. Habiendo mencionado las tres túnicas y las tres cámaras del globo ocular, ahora podemos hablar del aparato refractivo o dióptrico. Los elementos que forman este aparato refractivo son la córnea, el humor acuoso, ocupando la cámara anterior y posterior, el cristalino y el cuerpo vítreo. Estos cuatro elementos tienen la característica de ser transparentes y por lo mismo permiten el paso de la luz refractándola y enfocándola en la retina. La córnea es el elemento refractivo principal, ya que tiene un índice de refracción de 1.3. Esto quiere decir que la luz, al pasar de un medio que es el aire a otro que es la córnea, sufre un cambio importante en su trayectoria para poder llegar de manera adecuada hacia el cristalino y luego hacia la retina. El segundo elemento en cuanto a capacidad refractiva es el cristalino, seguido por el humor acuoso y el humor vítreo. Ahora vamos a revisar esta imagen de un globo ocular. Parece ser de un corte histológico teñido con HY y observado a microscopía de campo claro. En realidad es un dibujo realizado por Sobota. A pesar de ser un dibujo, guarda la proporción que ocupan las estructuras del globo ocular, por lo que nos permite observar las tres túnicas desde la parte externa a la parte interna, las tres cámaras, el cristalino y el nervio óptico. Además permite ver el trayecto que seguiría la luz desde que atraviesa la córnea hasta llegar a la retina. Vamos a estar usando esta imagen para ubicarnos en cada una de las estructuras a revisar, desde la parte anterior hacia la parte posterior del globo ocular, que aquí aparecen señaladas como aproximadamente se verán en las fotomicrografías de los cortes histológicos, faltando el párpado, que se muestra en esta otra imagen cubriendo el globo ocular. Comencemos por ubicar en nuestra imagen la primera estructura de la túnica fibrosa del globo ocular, la córnea, que es la primera estructura transparente y presenta una superficie convexa. Como ya se mencionó, la función de la córnea es permitir y modificar el paso de la luz hacia el interior del globo ocular. En esta imagen también podemos observar la esclera, cuya función principal es brindar protección al resto del globo ocular, originando de la región denominada limbo esclerocorneal, que es el límite entre estas estructuras, donde también aparece la conjuntiva.
En esta, la primera fotomicrografía de un corte histológico teñido con H&E en microscopía de campo claro, se puede observar las 5 capas que forman la córnea, que son 2 epitelios, 2 membranas basales modificadas y un estroma formado por tejido conjuntivo denso. Describamos cada una de estas capas en estas otras fotomicrografías, en donde se recortó porción de la estroma para poder observarlas a mayor aumento. La primera es la capa externa de la córnea y es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado o epitelio anterior, o también se le conoce como epitelio corneal, de aproximadamente 4 a 5 capas de células, desde la capa basal hasta la capa apical. Además, presentan microvellosidades que ayudan a mantener sobre este epitelio la película formada por las lágrimas. Este epitelio sufre un recambio aproximadamente cada 7 días a partir de las células madre que se encuentran en la región del limbo esclerocorneal, que es la unión de la córnea y la esclera. Si se presentara un daño que agotara estas células madre, el epitelio de la conjuntiva podría migrar a la superficie de la córnea, lo que conlleva la aparición de un epitelio irregular, vascularización por debajo del epitelio y aparición de células caliciformes, lo cual puede causar una opacidad en la córnea y por ende una reducción en la visión. Esto es lo que se conoce como conjuntivalización. Este epitelio anterior presenta una sensibilidad extrema debido a que existe una alta inervación por terminaciones libres entre las células que lo forman, y el contacto de algún cuerpo extraño con la córnea causa el cierre del párpado, reflejo corneal y la secreción de lágrimas, brindando protección a la córnea. Cabe mencionar que la córnea puede absorber parte de la radiación ultravioleta a pesar de no poseer pigmento, ya que esto dificultaría el paso de la luz. Esto se puede explicar por la presencia de una proteína, la ferritina nuclear, que protege de la radiación ultravioleta el ADN de los núcleos de las células de la córnea. Yendo a la porción final de la córnea, encontramos el otro epitelio, que es plano simple o, como se le conoce, endotelio corneal. Este epitelio se encuentra en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. Presenta un complejo de unión bien desarrollado. El intercambio metabólico de la córnea ocurre a través de este endotelio corneal, ya que tiene la capacidad de endocitosis y transporte activo por medio de bombas de sodio-potasio acopladas a tepeasa, y se encarga de regular la cantidad de agua presente en la estroma de la córnea, lo que genera la transparencia de esta. Fallas en la función de este epitelio puede llevar a la edematización de la estroma corneal y a la opacidad de la córnea, lo cual podría requerir de un trasplante. Por debajo del epitelio anterior y del endotelio corneal encontramos 2 membranas basales, gruesas, de fácil observación al microscopio de campo claro. Debajo del epitelio corneal, la membrana de Bowman. Debajo del endotelio corneal, la membrana de Descemet. La membrana de Bowman provee de resistencia mecánica y protege contra la infección de la estroma corneal. Sin embargo, tiene poca regeneración. La membrana de Descemet también es gruesa y puede regenerarse. Esta membrana puede extenderse por debajo de la esclera y formar parte de trabéculas conjuntivas con espacios endoteliales que dan lugar al conducto Schlemm. Entre las 2 membranas basales se encuentra la capa más prominente de la córnea, el estroma corneal, que es avascular, constituye aproximadamente el 90% del grosor de la córnea y es un tejido conjuntivo denso regular formado por capas de fibras de colágeno 1
acomodadas ortogonalmente o aproximadamente en ángulo de 90 grados unas respecto a las otras. Este acomodo uniforme de las capas de fibras de colágeno contribuye a la transparencia de la córnea. Entre las capas de fibra se encuentran fibroblastos con forma fusiforme, donde destaca el núcleo aplanado. La sustancia fundamental entre las células y las fibras contiene como principal proteoglucano al lumicano, que junto con la colágena 5 ayuda a regular el acomodo de las fibrillas de colágeno 1 que forman las fibras de esta estroma. Revisando a mayor detalle la capa del estroma corneal en una microfotografía electrónica de transmisión, podemos observar en la parte superior y en la parte inferior capas de haces de fibrillas de colágeno. Estas en disposición longitudinal y entre estas dos capas una de haces de fibrillas de colágeno en disposición transversal junto a un fibroblasto en el que se observa su forma aplanada y alargada. Esta disposición de capas longitudinal, transversal, longitudinal junto con los fibroblastos se encuentra en todo el espesor del estroma corneal. Ahora revisemos la otra estructura de la túnica fibrosa, la esclera. La función de la esclera es de protección del interior del globo ocular, mantener su forma y ser el sitio de anclaje de los tendones de los músculos extrínsecos. En esta imagen del globo ocular podemos ubicar la región de la córnea y también el origen de la esclera en el limbo esclerocorneal y darnos cuenta que la esclera envuelve el resto del globo ocular excepto por el lugar donde se encuentra la córnea y la región donde surge el nervio óptico. Ahora veamos este grupo de fotomicrografías de la región anterior del globo ocular, teñidos con HI a campo claro, en las que podemos observar la región del limbo esclerocorneal comparada con una fotomicrografía de la córnea, además de fotomicrografías de mayor aumento de cada una de estas dos regiones. En las fotomicrografías de la córnea podemos observar las 5 capas que ya revisamos, donde destaca la uniformidad que existe en estas capas. Al observar las fotomicrografías del limbo, podemos ver a su izquierda, desde la parte anterior, un epitelio que, aunque es plano, estratificado, no queratinizado, es de grosor irregular. Además, no se observa la membrana de Bowman, sino un tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo laxo junto con el epitelio es la conjuntiva y es una mucosa. Por debajo de la conjuntiva podemos observar un tejido conjuntivo denso, irregular, prominente, que además está vascularizado. Esta es la esclera o esclerótica. La esclera forma parte de la región blanca opaca del ojo, la cual se observa así debido a las fibras de colágeno 1. Brinda protección al resto del globo ocular y está formada por 3 capas. La capa más externa es la episclera, la intermedia o sustancia propia es donde se insertan los tendones de los músculos extrínsecos. La capa más interna es la supracoroides, que es más prominente en la parte posterior del globo ocular donde rodea la coroides. Además, en la parte posterior la esclera se une con el epineuro del nervio óptico. Siguiendo con la revisión de las fotomicrografías del limbo, por debajo de la esclera aparece un tejido conjuntivo trabecular con espacios vasculares o espacios de Fontana que forman el conducto de Schlemm. Este conducto es el punto de salida del humor acuoso de la cámara anterior a la circulación venosa que se encuentra en la esclera. Ya que describimos la túnica externa, ahora vamos a continuar con el análisis microscópico de la túnica intermedia o túnica vascular.
que consiste de 3 estructuras desde la parte anterior a la parte posterior del globo ocular, las cuales son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Estas estructuras están altamente vascularizadas y con presencia de pigmento melanina en melanocitos y en epitelios. En esta imagen puede apreciarse el iris, que es la parte anterior de la túnica vascular, es delgado y recubre parte del cristalino, además de encontrarse adherido a la esclera, formando el ángulo iridio-corneal, que es donde se encuentra el conducto de Schlemm. La función del iris es permitir y controlar el paso de la luz por una abertura central, la pupila, al modificar el diámetro de esta al dilatarse y contraerse, por lo que se puede considerar un diafragma contráctil. Este control de la pupila se debe a dos músculos, el esfínter y el dilatador de la pupila, que junto con el músculo del cuerpo ciliar forman los músculos intrínsecos del ojo. En esta fotomicrografía de un corto tenido con HI en campo claro se observa una porción del iris y del cristalino. El iris se puede dividir en una región anterior y en una región posterior. La región anterior está formada por una superficie discontinua de melanocitos y fibroblastos interdigitados, formando crestas y surcos. Esta superficie anterior está en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. Por debajo de esta superficie se encuentra el estroma propiamente del iris, que consiste en un tejido conjuntivo laxo con gran cantidad de melanocitos y que presenta cerca del borde de la pupila células de músculo liso en disposición circular, formando el músculo esfínter, que tiene inervación parasimpática. La parte posterior del iris se encuentra formada por una doble capa de epitelio pigmentado, cuyas regiones apicales se encuentran en contacto. La capa de epitelio anterior presenta porciones basales con evaginaciones contráctiles que forman el músculo dilatador con una disposición radial e inervación simpática, por lo que es un mioepitelio contráctil. El epitelio posterior se encuentra pigmentado y está en contacto con el humor acuoso de la cámara posterior. A continuación se observa la ubicación de la segunda región de la túnica vascular, el cuerpo ciliar, el cual se apoya en la esclera y abarca desde la base del iris hasta la ora serrata, en donde surge la coroides y la retina sensible. Su función es la producción del humor acuoso, que lleva nutrientes al cristalino y a la córnea principalmente, ya que estas estructuras son avasculares. Además, el humor acuoso mantiene la presión intraocular. El cuerpo ciliar también rodea y mantiene suspendido y en su lugar al cristalino, y por medio del músculo ciliar lo acomoda para visión de cerca o lejos. En esta fotomicrografía de HI se observa el cuerpo ciliar, el cual está compuesto principalmente de un estroma de tejido conjuntivo vascularizado con la presencia del músculo ciliar prominente y de una doble capa de epitelio que lo recubre. El músculo ciliar del cuerpo ciliar contiene 3 grupos de fibras de músculo liso que abarcan la mayor parte del estroma. La contracción de la porción radial de músculo cambia la forma del cristalino para ver de lejos, y la contracción de la porción circular del músculo ciliar cambia la forma del cristalino para ver de cerca. Este cambio de forma del cristalino se denomina la acomodación. El cuerpo ciliar presenta crestas o procesos ciliares arreglados en forma radial, cubiertos de una doble capa de epitelio cilíndrico, que presentan sus porciones apicales en contacto por medio de desmosomas y nexus. La capa interna no presenta pigmento y está en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior, mientras que la capa
externa presenta pigmento y su membrana basal se continúa con el estroma del cuerpo ciliar. Estas dos capas de epitelio de los procesos ciliares se convierten en las dos capas de epitelio del iris. Además, estas dos capas de epitelio, principalmente la interna no pigmentada, tiene la función de transporte de líquidos, iones por medio de bomba de sodio a potasio acoplado a ATPasa y moléculas pequeñas. Además, tienen uniones laterales bien desarrolladas, formando de esta manera el humor acuoso en la cámara posterior. Este humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma que circula en los lechos capilares en los procesos ciliares. Como ya se ha comentado, el humor acuoso llena la cámara posterior cubriendo el cristalino y pasando por la pupila hacia la cámara anterior y saliendo por el conducto de Schlemm hacia circulación venosa en la esclera, de paso nutriendo al cristalino y a la córnea. Además, este epitelio forma las fibras zonulares que se adhieren al cristalino y junto con el músculo ciliar cambian la forma del mismo. Ahora vemos esta otra fotomicrografía donde se observan las estructuras de la túnica vascular ya descritas, pero también puede observarse mejor la relación del cristalino con el iris y el cuerpo ciliar, además de observarse el ángulo iridocorneal, el conducto de Schlemm, porción de la esclera y porción de la córnea. Hay que mencionar que la túnica vascular forma el estroma del iris y el estroma del cuerpo ciliar y posteriormente a la coroides. Pero la doble capa de epitelio que recubre estas dos estructuras proviene de la túnica neural o retina, siendo a nivel de la ora serrata en donde se convierte en la retina sensible. La tercera estructura a revisar de la túnica vascular es la coroides, localizada después de la ora serrata en los 2/3 posteriores del globo ocular. Su función es llevar oxígeno y nutrientes a las capas más externas de la retina y disminuir los destellos en el interior del ojo al absorber la luz dispersada y reflejada por medio de melanina. Como el resto de la túnica vascular, presenta un estroma de tejido conjuntivo con gran vascularización y con presencia de melanocitos con melanina. Está formada por dos capas, la coreocapilar y la membrana de Brush. Ahora continuemos con el cristalino, que aunque no pertenece a ninguna de las túnicas, está sostenido por el cuerpo ciliar y en contacto con la parte posterior del iris. Su función es refractar la luz que proviene de la córnea y cambiar de forma para enfocar la luz en la retina. El cristalino es una estructura transparente biconvexa que se encuentra suspendido detrás del iris en la cámara posterior por medio de las fibras zonulares que junto con el músculo ciliar permiten la acomodación del cristalino cambiando su curvatura a una forma aplanada o a una redondeada para enfocar la luz sobre la retina y poder ver de lejos o de cerca. Debido a esta capacidad de transparencia y de enfocar la luz se le considera una lente y es uno de los elementos del aparato dióptrico. Está formado por tres componentes principales. El primero es una cápsula compuesta de proteoglucanos y colágeno 4 que rodea el cristalino y provee un lugar para el anclaje de las fibras zonulares. Es equivalente a una membrana basal engrosada. El segundo componente es un epitelio subcapsular. Es un epitelio cúbico simple presente en la parte anterior del cristalino hasta el ecuador del mismo. Está unido por la parte basal a la cápsula. En la parte del ecuador, este epitelio lleva a cabo su renovación por división celular,
pero también una diferenciación hacia fibras celulares. Esta diferenciación ocurre durante toda la vida. El tercer componente son las fibras celulares del cristalino, las cuales son alargadas, aplanadas y provienen del epitelio. En estas fibras los organelos degeneran por autofagia y su citoplasma se llena de las proteínas cristalinas que le dan la propiedad de transparencia al cristalino. Siguiendo con nuestra revisión de estructuras, describiremos el cuerpo vítreo, el cual ocupa la mayor parte del globo ocular. Es un tejido conjuntivo con consistencia de gel, transparente, 99% formado por agua o humor vítreo. Contiene fibrillas de colágeno, algunas otras glucoproteínas y hialuronato, las cuales son sintetizados por células que se les conoce como hialicitos. Su función principal es sostén de las estructuras del globo ocular al ejercer presión y también participa en la refracción de la luz. Lo que sigue es describir la capa interna del globo ocular, que es la túnica neural o retina. La función de la retina es llevar a cabo fototransducción, es decir, convertir los fotones de la luz visible en impulsos eléctricos y llevarlos al cerebro para su procesamiento. Se puede dividir en dos regiones continuas separadas por la ora serrata, la cual es el límite entre ambas. Estas regiones son una porción no fotosensible anterior a la ora serrata, compuesta de una doble capa de epitelio que recubre el cuerpo ciliar y el iris. Esto ya fue revisado. La otra porción que es fotosensible es la retina nerviosa o retina propiamente dicha, que se encuentra posterior a la ora serrata y tiene continuidad con el sistema nervioso por medio del nervio óptico. Si vemos una sección de esta retina nerviosa, podremos ver que está compuesta a su vez de dos capas fundamentales. Un epitelio pigmentario de la retina, que es la primera capa y es la más externa, y otra capa fundamental que es la retina nerviosa fotosensible, que es un epitelio sensitivo, especializado, grueso, conformado a su vez por varias capas de células entre fotorreceptoras, de soporte, glía y neuronas, y que puede ser analizado a nivel de microscopía de campo claro como 9 capas. Estas 9 capas de la retina nerviosa fotosensible más el epitelio pigmentado dan las 10 capas de la retina nerviosa. También es importante mencionar que existe un espacio potencial entre el epitelio pigmentario y la retina nerviosa fotosensible, por lo que es posible que en ciertos padecimientos o traumatismos estas dos capas se separen, causando el desprendimiento de la retina, que puede causar pérdida de la visión en las áreas desprendidas. Además, la retina nerviosa está apoyada en la membrana de Bruch y esta a su vez en la coriocapilar, que son componentes de la coroides, la cual ya fue revisada previamente. Ahora vamos a revisar cada una de las 10 capas que forman la retina nerviosa. Lo primero es mencionar los 4 grupos en que se pueden clasificar las células presentes en la retina nerviosa: células fotorreceptoras, células de conducción, células de asociación y células de soporte. Estas células llevan a cabo contactos que crean gran cantidad de sinapsis. Además, debido a cómo están organizadas para llevar a cabo su función, es que podemos analizar la retina como 10 capas. Veamos nuevamente esta fotomicrografía de la retina y la coroides junto con este esquema para definir cada una de las 10 capas. La primera capa de la retina nerviosa es la del epitelio pigmentario, que si bien no funciona directamente en la fotosensibilidad de la retina, sí participa en esta, se verá más adelante. La segunda capa es la capa de conos y bastones, que si bien solamente está formada por las porciones externas de estas células. La tercera capa es la membrana limitante externa, formada por las células de soporte o sus tentaculares, células de Müller,
que le dan soporte a todas las capas de la retina. La cuarta capa es la capa nuclear externa, formada por los núcleos de los conos y bastones. La quinta capa es la capa plexiforme externa, que está formada por las proyecciones de los conos y bastones y de las neuronas de asociación horizontales y de conducción bipolares, y estos contactos son sinápticos. La sexta capa es la capa nuclear interna y está formada por los somas de las neuronas de asociación horizontales y amácrinas y neuronas de conducción bipolares y los núcleos de las células de Müller. La séptima capa es una capa plexiforme interna que está formada por contactos sinápticos entre proyecciones de las neuronas de asociación, amácrinas de conducción bipolares y por las células ganglionares, que también son células de conducción. La cuarta capa es la capa ganglionar, formada por los somas de las células ganglionares. La novena capa es la capa de fibras del nervio óptico, está formada por las prolongaciones axónicas de estas células ganglionares, formando el nervio óptico. Y la décima capa y capa final es la membrana limitante interna. Esta membrana limitante interna, así como la membrana limitante externa, está formada por las células de Müller. Además, esta membrana limitante interna está en contacto con el cuerpo vítreo, y sobre esta membrana limitante interna van ramas de la arteria retiniana central, la cual irriga estas porciones de la retina. ¿Y cómo son irrigadas las porciones que faltan de la retina, las más externas? Bueno, esas están irrigadas por la coroides, que hay que recordar que está por debajo del epitelio pigmentario. La otra cosa a mencionar es que la luz que entra al globo ocular llega a la retina atravesando las 10 capas, bueno, digamos 9 capas, hasta llegar a las porciones fotosensibles de los conos y bastones. ¿Sí? Regresemos a esta fotomicrografía, que va a ser nuestra base para mencionar características de cada una de las capas. Empecemos por la capa más externa de la retina nerviosa, que es el epitelio pigmentado de la retina. Este epitelio está unido a la coroides por medio de la membrana de Bruch, que aquí se ve como una línea engrosada eosinófila. Este epitelio es cúbico simple con microvellosidades en la parte apical. En esta micrografía de microscopía electrónica de transmisión se observa este epitelio pigmentario de la retina, y en su parte apical se observan las microvellosidades asociadas con los segmentos externos de los fotorreceptores, que aquí pueden distinguirse. Esta asociación permite que el epitelio pigmentario fagocite los restos membranosos de estos segmentos externos, que aquí pueden observarse como fagosomas en su citoplasma. De esta manera elimina el exceso de membrana que forman los fotorreceptores. Además, este epitelio actúa en la restauración de la fotosensibilidad del pigmento visual de los fotorreceptores, en particular de la porción del retinal, convirtiéndolo de transretinal a un cisretinal por medio de un complejo enzimático RPE65. Posteriormente, el epitelio regresa este 11 cisretinal hacia los fotorreceptores, formándose un ciclo de modificación de pigmento visual por la luz, viajando o siendo tomado por el epitelio, restaurándolo y enviándolo de regreso. Este epitelio, como se puede observar, contiene gránulos de melanina. Esta melanina permite disminuir los destellos. Al absorber la luz que pasó todas las capas de la retina y llega hasta este epitelio, esta absorción de la luz evita que la luz se refleje de regreso,
Y esta función la lleva el epitelio junto con la coroides que está por debajo de este epitelio. Aquí en esta micrografía solo se observa la membrana de Bruch en particular. Ya sabemos que por debajo está el resto de la coriocapilar, que es la capa principal de la coroides. Además, este epitelio presenta uniones ocluyentes que forman parte de la barrera hematorretiniana. Esta barrera regula el intercambio entre los vasos sanguíneos presentes en la coroides y la retina, aislando de esta manera a los fotorreceptores. Regresemos nuevamente a nuestra fotomicrografía de campo claro en HY de la retina, donde vemos la segunda capa, que es esta de aquí, que es la capa de conos y bastones, esta de aquí. En realidad, esta capa solo contiene el segmento externo y una porción del interno de los conos y bastones. Los conos y bastones en realidad terminan hasta esta capa plexiforme externa. Los conos y bastones se consideran neuronas modificadas y pueden realizar sinapsis con las neuronas bipolares y con las de asociación, que están en capas más internas. Hay aproximadamente 100 millones de bastones. Los conos están presentes en menor número. Sin embargo, la concentración de los conos es mayor en el área de la fobia central, formando el punto de agudeza visual. Veamos ahora este esquema de los bastones y los conos y nos podemos dar cuenta que tienen tres regiones. Presentan un segmento externo fotosensible, que es un cilio modificado con forma de cono o con forma de bastón. Están compuestos de discos membranosos que contienen los pigmentos visuales yodopsina en el caso de los conos y rodopsina en el caso de los bastones. Estos discos se forman, desprenden y son fagocitados por el epitelio pigmentario, y esto ocurre continuamente. El segundo segmento es el pedículo de conexión, que es la región que aquí prácticamente ni se distingue entre el segmento externo e interno. Esta también parte del cilio modificado, presenta un cuerpo basal y sirve para transporte hacia el segmento externo. El segmento interno podremos decir que es el resto de las células, y este segmento interno se le considera la región metabólica, contiene los orgánulos para la actividad de síntesis y presenta una evaginación terminal. Se llama esférula en los bastones y pedículo en los conos, y es lo que permite la conexión sináptica con las neuronas de asociación y bipolares de las capas más internas de la retina. Nuevamente veamos esta micrografía de microscopía electrónica de transmisión, donde ahora vamos a ver en particular los segmentos externos de las células fotorreceptoras en su asociación con el epitelio pigmentario. Y vemos que no existe un contacto directo en estas células. Solamente hay una asociación entre las microvelocidades y estos segmentos, pero realmente no hay un contacto directo entre estas. En esta otra micrografía de microscopía electrónica de transmisión podemos ver los segmentos de los fotorreceptores, los segmentos externos, fotosensibles de conos y de los bastones. Y se puede ver otra diferencia que solo podría observarse a más de 30.000 aumentos. El segmento externo de los bastones contiene discos membranosos independientes apilados envueltos por la membrana plasmática. Además, este segmento externo de los bastones es extremadamente sensible a la luz, permitiendo la visión aún en niveles bajos de esta, y se considera la visión monocromática. Mientras que si vemos la micrografía electrónica del segmento externo del cono, su segmento externo tiene discos membranosos apilados, continuos, como invaginaciones de la membrana plasmática. Esto quiere decir que la membrana de los discos es continua con su membrana externa, a diferencia de los bastones, que son independientes los discos de su membrana plasmática.
El segmento externo de los conos es menos sensible a la luz, pero producen la visión en color en presencia de cantidades adecuadas de luz. ¿Qué podemos ver más en estas imágenes? Bueno, aquí podemos ver la porción del el cuerpo basal que forma el segmento intermedio y el resto del segmento externo. En los bastones, el segmento externo contiene un pigmento visual principal que es la rodopsina. Esta rodopsina está compuesto de una subunidad proteica que es la opsina, en particular se denomina escotopsina, y un cromóforo, el retinal, que proviene de la vitamina A. En tanto, el segmento externo de los conos contiene un pigmento visual principal que es la iodopsina, compuesto igual de una subunidad proteica, la opsina, que en particular es la fotopsina, y el mismo cromóforo, el retinal. El retinal proviene de la vitamina A. Hay que mencionar que existen 3 clases de conos en base al tipo de fotopsina o pigmento visual que contienen. Cada una de estos conos es sensible a diferentes regiones del espectro de luz visible, en el rojo, en el azul y en el verde. Regresando a hablar sobre la densidad de los conos y bastones en la retina, en este esquema se puede ver que la mayor densidad de conos, según lo vemos aquí graficado, la mayor densidad de conos está en un punto particular de la retina. Y ese punto particular de la retina se denomina la fovea central, donde se ve que los bastones no están presentes y que solo aparecen estos bastones a los lados de esta región y en gran cantidad. Esta región de la fovea central es el punto de agudeza visual. Ahora vamos a revisar de manera sencilla el proceso de fototransducción o proceso visual. En presencia de luz, el pigmento visual presente en la porción externa o segmento externo de los fotorreceptores se modifica o blanquea, ya que pierde el color. En particular, la porción del retinal pasa de 11 cisretinal a todo transretinal, lo que causa que la porción proteica del pigmento visual, la opsina, active la degradación del gem epicíclico, evitando la entrada de sodio al cerrar los conductos iónicos, y esto ocasiona una hiperpolarización de la membrana plasmática y disminución de la liberación de su neurotransmisor, el glutamato. Esto causa que algunas neuronas bipolares se despolaricen y envíen un impulso nervioso a las células ganglionares. En la oscuridad, los fotorreceptores se despolarizan y liberan a mayor velocidad su neurotransmisor, el glutamato, causando que otras neuronas bipolares se despolaricen y envíen un impulso nervioso a las células ganglionares. La porción del pigmento blanqueado, el todo transretinal, es liberado del segmento externo de las células fotorreceptoras y llega al epitelio pigmentario de la retina. Ahí, por medio del complejo enzimático RPE65, se convierte de nuevo a 11 cisretinal y se recicla hacia las células fotorreceptoras para que vuelva a ser sensible a la luz, siendo este el ciclo de blanqueamiento y recuperación del pigmento visual. Ya que describimos la capa de bastones y conos, que en realidad es donde se encuentran las porciones o segmentos externos de los bastones y conos, sigamos describiendo el resto de las capas. La siguiente es esta línea delgada eosinófila que se conoce como la membrana limitante externa. Está formada por el límite apical de las células de Müller y es donde se encuentran uniones de adhesión entre las células de Müller y los fotorreceptores. La siguiente capa se denomina capa nuclear externa, ¿sí?, que aquí se observan como todos estos núcleos basófilos, y está formada por el segmento interno de los conos y bastones, y pues en donde lo que más destaca es sus núcleos. La siguiente capa es la capa plexiforme externa, que es esta banda eosinófila homogénea que se observa aquí. Y esta capa incluye los axones o terminaciones
de los conos y bastones, haciendo conexión sináptica con las dendritas de las neuronas de asociación horizontales, interplexiformes, amácrinas, y también haciendo contacto sináptico con las dendritas de las neuronas bipolares, que son neuronas de conducción. La siguiente capa es la capa nuclear interna y se observa aquí como una gran cantidad de núcleos basófilos. Esta capa está compuesta por los somas de las neuronas de asociación horizontales, interplexiformes y amácrinas y por las neuronas bipolares. Y además también se encuentra el cuerpo celular con el núcleo de las células de Müller. Estas células de Müller son el sostén del resto de las células de la retina a partir de la segunda capa hasta la 10ª. La siguiente capa es la capa plexiforme interna y así como la capa plexiforme externa, esta está compuesta por conexiones sinápticas entre axones de neuronas bipolares con dendritas de las células ganglionares. Y también hay conexiones entre las ganglionares y neuronas de asociación. La siguiente capa es la capa de células ganglionares. En realidad es donde se encuentran los somas con los núcleos de las células ganglionares, ¿sí? Estas células ganglionares son neuronas de conducción y son neuronas multipolares, ¿sí? La siguiente capa es la capa de fibras del nervio óptico, que está formada por las evaginaciones de las células ganglionares formando axones, los cuales convergen hacia el disco óptico formando el nervio óptico. La 10ª y última capa es la membrana limitante interna, la cual es la capa más interna de la retina. Además está formado por la membrana basal de las células de Müller. Esta capa está en contacto con la cámara vítrea y por aquí corren ramas de la arteria de la retina central. De estas ramas se desprenden capilares que irrigan las capas más internas de la retina. Hay que recordar, las capas más externas de la retina se nutren por nutrientes de la coroides, principalmente de la capa coriocapilar. Vamos a volver a ver nuestra imagen del globo ocular para hablar de 3 áreas relacionadas con la retina. La primera de ellas es la mácula lútea, que bueno, aquí rodea la mácula lútea a la fóvea central. La mácula lútea tiene todas las capas de la retina, contiene un pigmento amarillo y no presenta vascularización hacia el centro. En ese centro donde no hay vascularización es donde está la fóvea central, que es esta depresión que está aquí marcada en la retina. Y esta área de la fóvea central es donde se presenta la mayor densidad de conos por unidad de área, por lo que es la región de mayor agudeza visual y se considera el eje visual. La tercera área relacionada a la retina es el disco óptico, que es por donde surge el nervio óptico de la retina, formada por las prolongaciones axónicas de las células ganglionares. Debido a que es por el punto en el que sale el nervio óptico, se interrumpen las capas de la retina y es el punto ciego fisiológico del ojo. Además, este disco óptico es el punto por donde entra la irrigación en forma de arterias y venas centrales de la retina para nutrir las capas internas de esta. Ahora veamos una imagen del fondo de ojo para volver a ver estas 3 áreas que están aquí señaladas. Primero, la mácula lútea como un área que rodea una depresión que es la fóvea central, que lo que aquí destaca es que prácticamente no hay irrigación por ramas de los vasos centrales de la retina. ¿Por qué es esto? Porque al ser el punto de agudeza visual, el que pasaran vasos a través de esta fóvea central pudiera disminuir esa agudeza visual. La tercera área es el disco óptico,
que es por donde sale el nervio óptico, pero aquí, bueno, lo que más se aprecia que es por donde entran al interior del ojo los vasos centrales de la retina, los cuales van a irrigar las capas internas de esta. Ahora veamos una fotomicrografía de campo claro, en HY, del área de la fobia central, que es esta depresión. La mácula lútea rodea esta fobia central y, como habíamos descrito, en la mácula lútea están presentes todas las capas de la retina, que aquí están, pero si nos damos cuenta, en la depresión que forma la fobia central, desaparecen la mayoría de las capas y solo queda bien desarrolladas las capas de los conos y bastones, que aquí podemos ver. Aquí podemos ver el epitelio pigmentario de la retina, la capa de conos y bastones, membrana limitante, núcleos de conos y bastones, el área donde se encuentran las prolongaciones axónicas de conos y bastones, y después ya no están bien definidas las capas. ¿Para qué es esto? Por ser el punto de agudeza visual donde se encuentra la mayor densidad de conos, la luz al pasar por aquí va prácticamente directo hacia los conos y bastones. La luz no pasaría por todas estas capas como en el resto de la retina. ¿Esto qué permite? Permite que la luz llegue directos a las células fotosensibles. ¿Sí? Por debajo de la capa de epitelio pigmentario podemos ver la coroides y más abajo o más hacia afuera, a la parte externa, la esclera o esclerótica. Ahora en esta otra fotomicrografía de campo claro en HY podemos ver el área del disco óptico, que como ya hemos dicho es el área donde salen las prolongaciones axónicas de las células ganglionares formando el nervio óptico. ¿Sí? Por estar interrumpido las demás capas de la retina, que aquí podemos ver todas las capas, ¿sí? Al estar interrumpidas, forman el punto ciego fisiológico. Además, hay que recordar que aquí entre las capas de axones de las células ganglionares, van a entrar a la retina los vasos centrales, arterias y venas de la retina, para irrigar, que aquí podemos ver señalados algunos de estos vasos. Ahora vamos a mencionar acerca de la barrera hematoocular, la cual regula el intercambio de solutos en los fluidos intraoculares. Se divide en la barrera hematoacuosa, formada por uniones ocluyentes tanto en el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar como en el endotelio de los vasos en el estroma del cuerpo ciliar, además de los vasos del estroma del iris. La otra parte de esta barrera hematocular es la barrera hematorretiniana, que regula el transporte de proteínas, iones y agua hacia adentro y afuera de la retina. Se compone de dos partes: uniones ocluyentes entre las células del epitelio pigmentario de la retina y uniones ocluyentes en el endotelio de los vasos que provienen de la arteria central de la retina y que nutren las capas internas de esta. Queda por retomar la descripción de la conjuntiva, que es una mucosa formada por un epitelio y una lámina propia y que reviste la superficie interna de los párpados como conjuntiva palpebral, la cual en esta fotomicrografía de campo claro también podemos observar. Aquí a esta conjuntiva revistiendo el interior de este párpado. Esta conjuntiva se extiende posterior cubriendo la esclera hasta el limbo esclerocorneal y a esta conjuntiva se denomina conjuntiva vulvar u ocular. Posterior a esta conjuntiva vulvar ocular en el limbo, pues ya continúa el epitelio que forma parte de la córnea. Esta conjuntiva está formada por un epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células caliciformes sobre una lámina propia, y la secreción de estas células caliciformes compone parte de las lágrimas. Los párpados como tal poseen una piel fina elástica en su parte exterior. Poseen en su interior un tejido conjuntivo de soporte, el tarso, aquí señalado en este esquema. También presentan músculo elevador del párpado y músculo orbicular,
además de la conjuntiva palpebral cubriendo su interior. Entonces, en esta fotomicrografía de campo claro del párpado podemos apreciar en la parte exterior la piel fina con folículos pilosos, donde el límite del párpado entre la parte externa e interna es donde se encuentran las pestañas. Aquí están los folículos pilosos formando las pestañas. Posterior a este límite donde están las pestañas viene la parte interna del párpado cubierta por la conjuntiva palpebral, la cual presenta células caliciformes. El párpado contiene 4 tipos de glándulas. Las más prominentes son las glándulas de meibomio, que son glándulas sebáceas dentro del tarso, que es la porción de tejido conectivo o conjuntivo de soporte del párpado, y están distribuidas en ambos párpados, párpado superior y párpado inferior. La secreción oleosa de las glándulas de meibomio forma parte de las lágrimas y retarda el rompimiento o evaporación de las lágrimas, permitiendo que se extienda el tiempo en que cubren la córnea y la conjuntiva, dando protección. Aquí podemos ver estas glándulas tarsales o glándulas de meibomio, sebáceas modificadas, que se vacían hacia el interior o hacia la conjuntiva palpebral. El otro tipo de glándulas son las glándulas de Sayce, que son sebáceas pequeñas asociadas al folículo piloso que va a formar la pestaña. Aquí tenemos estas glándulas sebáceas pequeñas o glándulas de Sayce. Las otras glándulas son glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas pequeñas. También aquí cercanas o asociadas a los folículos pilosos de las pestañas. El otro tipo de glándulas son las glándulas lagrimales accesorias, que son glándulas túbulo-alveolares compuestas cerosas. Y solo nos queda por describir y retomar nuevamente la estructura que es la glándula lagrimal principal, la cual se encuentra en el ángulo superior de la órbita. Consiste de varios lobulillos separados, túbulos acinares serosos, con conductos excretores, los cuales drenan en la conjuntiva que recubre el párpado superior en un espacio denominado fornis o saco. Las lágrimas pasan después de que ocurra el rompimiento de la lágrima, o sea, de la película que recubre conjuntiva y córnea. Estas lágrimas pasan hacia estos puntos lagrimales y de ahí a los conductillos lagrimales, de aquí al conducto nasolagrimal y se vacían en la cavidad nasal, la cual y todas estas estructuras están cubiertas por un epitelio respiratorio. La función de las lágrimas es de protección, es evitar la resequedad de la conjuntiva y de la córnea, lubricándolas y eliminando cuerpos extraños. Los componentes de las lágrimas vienen de las secreciones la principal secreción de las lágrimas es de la glándula lagrimal principal, pero también de las glándulas lagrimales accesorias y de las caliciformes de la conjuntiva. Las lágrimas contienen proteínas como la lactoferrina, albúmina, mucinas. También contienen enzimas como lisozima, lípidos, electrolitos, inmunoglobulinas. La lactoferrina y la lisozima tienen actividad antimicrobiana. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares, que son engrosamientos de la región vascular interna del cuerpo ciliar, en continuidad a la coroides. Por aquí circula a través del conducto de Schlemm el humor acuoso hacia la vena de la esclera, en continuo recambio. El glaucoma se caracteriza por cambios en el ángulo iridio corneal, que pueden originar bloqueo o un drenaje inadecuado del humor acuoso. Puede ser por una secreción excesiva o un impedimento en el drenaje, pero en base a esto aumenta la presión intraocular del ojo.
Esto interfiere con la nutrición y función de la retina. Se puede identificar por una gonioscopía. Lo característico en el paciente es que presenta dolor ocular, visión borrosa, una visión en halos de colores, ve la luz y se forman halos de colores alrededor de la luz. Puede también condicionar a cefalea. Puede ser de ángulo abierto, que es la causa más común o principal de ceguera en adultos, y es por una obstrucción o reducción del flujo por el conducto de Schlemm, o de ángulo cerrado o reducido, y esto se asocia a un bloqueo repentino del seno venoso de la esclera. Si esto no se corrige, se puede originar ceguera con rapidez, por lo que sí es importante tratarlo. Hay que reducir la presión, es decir, el tratamiento va orientado a la tasa de producción del humor acuoso o eliminar la obstrucción. Para esto se utilizan inhibidores de la anhidrasa carbónica que interfieren con la producción del humor acuoso, como la dorzolamida o la brinzolamida. El desprendimiento de la retina es la separación de las dos capas de la retina, ya sea por traumatismos, vasculopatía, enfermedades metabólicas o el envejecimiento. Aquí hay compromiso de la nutrición de las capas de los fotorreceptores, alteración en la eliminación de residuos metabólicos, reciclado del pigmento rodopsina para el blanqueamiento por la luz. Los signos y síntomas que presenta el paciente es la sensación de moscas volando, como son los miodesopsias, por el desgarro o el desprendimiento de la retina, destellos luminosos, que son las fotopsias, un velo en cortina y lagrimeo. Se identifica mediante un examen oftalmoscópico, mediante la administración de atropina para dilatar la pupila y poder observarla. El tratamiento es con fotocoagulación, cirugía láser, para impedir desprendimientos adicionales y reubicar las células fotorreceptoras. Si el desprendimiento no se ubica rápidamente, sufre necrosis y puede condicionar a ceguera. En la imagen se ven como estas opacidades algodonosas, eso es lo característico de una región desprendida de la retina. La degeneración macular por la edad. La fobia central es la zona de mayor agudeza visual. Es una zona con pigmentación amarilla que rodea a la fobia. A este se le denomina mácula lútea, y su alteración produce una pérdida de la visión central, mientras que la visión periférica se encuentra preservada. Es una causa común de ceguera en adultos mayores. No se sabe la etiología, pero está asociada a factores genéticos y ambientales, fármacos inclusive. Y existen dos formas: la degeneración macular seca, es decir, atrófica no exudativa, que es la más común, representa el 90% de los casos, y es una lesión degenerativa de la mácula que incluye el engrosamiento de la membrana de Bruch, que forma drusas, atrofia y despigmentación del epitelio pigmentario de la retina, obliteración de la capa coroides, que produce un deterioro de la retina, y pues puntos ciegos en el campo visual. La otra forma, o la segunda forma, que es la húmeda, es decir, exudativa neovascular, esta es una complicación de la primera y es causada por neovascularización de los puntos ciegos, es decir, se forman vasos delgados pero frágiles, tratando de recuperar esa irrigación. Entonces, al momento de que hay alguna alteración, se rompen
producen exudados, hemorragia y fibrosis. Y pues la cicatrización altera ahí el proceso. El tratamiento es con láser, se vuelve a fijar la zona y pues con láser tratar de destruir esos vasos patológicos sin que afecten la visión. El cristalino es una estructura, un lente que tenemos de manera natural que al tensarse sus ónulas aumenta la convexidad para observar objetos cercanos y al disminuir su convexidad pues nos ayuda a ver los objetos lejanos. Una alteración en esta elasticidad del cristalino afecta el proceso de acomodación y origina la presbicia, que es la incapacidad de observar objetos cercanos que se den adultos por arriba de los 40 años. A eso le llamamos presbicia. Otra alteración del cristalino son las cataratas. Esto es una opacidad en la cristalina por variaciones en la solubilidad de las proteínas conforme llega el envejecimiento. Esto condiciona a disminución de la agudeza visual. El paciente presenta pues como si viera con una tela y pues esto es sobre todo si pasa a través del campo visual. Hay cataratas corticales, nucleares, subcapsulares, de acuerdo a donde se encuentran en el área del cristalino. Puede ser condicionada por el envejecimiento, por enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, por traumatismos o por toxicidad, ya sea con fármacos como esteroides o mióticos. Se utiliza cirugía para la extirpación de la catarata en sí del cristalino y se coloca un lente intraocular en la cámara posterior. La conjuntivitis es la principal causa de ojo rojo. Los vasos sanguíneos se dilatan y se produce un edema. Esto es acompañado de secreción, es decir, inflamación de la conjuntiva, palpebral y ocular. Puede ser purulenta cuando es una infección de origen bacteriano o puede ser acuosa cuando la etiología es viral. La transmisión es igual a la de un resfriado común, como aquí está el conducto nasolagrimal. Las gotitas tanto de lágrimas, de secreción nasal e inclusive la saliva pueden transmitir este tipo de infección. El paciente presenta enrojecimiento, irritación, lagrimeo y secreción constante. Y puede este cuadro pues similar es semejante al que puede presentar un paciente por tener un cuerpo extraño en el globo ocular, sin embargo pues la etiología es totalmente distinta. Sienten escozor, es decir, prurito o comezón en el ojo. El tratamiento depende de la etiología, es con antibióticos si es de origen bacteriano o puede tratarse con esteroides cuando es de origen viral. Sin embargo, no debe de ser un tratamiento muy prolongado porque esto puede condicionar a que aumente la presión intraocular. Es decir, el tratamiento con esteroides puede por sí sola aumentar la presión intraocular, entonces es algo que hay que tener cuidado. Y pues es muy frecuente que en los resfriados de vías respiratorias superiores se puedan asociar con una conjuntivitis. Entonces se trata al paciente ya sea con antivirales o con antibióticos. Existen otras alteraciones en el ojo como es el chalazion. Este es un bloqueo de la secreción de las glándulas tarsales
que produce un quiste indoloro en el párpado superior, el cual puede desaparecer. También otra alteración es la dacriocistitis, que es una inflamación del saco lagrimal que puede ser aguda, crónica o degenerativa por estenosis del conducto el conducto lagrimal, y pues hay constante lagrimeo. Esas son otras alteraciones que pueden presentarse en el ojo.